Gracias, Steven. Bueno, ahora sí, cambiamos de tema. Ahora vamos a ver los impuestos sobre los ahorros, impuestos al capital. Aquí vamos a hacer una variación del modelo y después vamos a hacer algo muy parecido a lo que hicimos con el mercado laboral. Aquí los individuos escogen cómo distribuir el consumo en el tiempo. Entonces, la restricción presupuestaria temporal es la siguiente, ¿verdad? Que es, esto es del consumo en el periodo 2, ¿verdad? Esto es del ahorro, ¿verdad? En el periodo 1. Y esta es la tasa de interés, ¿verdad? Entonces, el ahorro por 1 más R va a ser el nivel de ingreso que yo voy a tener el siguiente periodo, que es lo que, entonces eso es lo que yo puedo consumir el siguiente periodo, el periodo 2, ¿verdad? Y dado que consumo C1 en el primer periodo. Entonces, más o menos lo mismo que antes, tenemos esa restricción presupuestaria que les acabo de enseñar, ¿verdad? Y es el ingreso inicial, ¿verdad? Y es del ingreso inicial. Entonces, digamos, si me consumo todo en el periodo 2, lo que consumiría es Y por 1 más R, ¿verdad? Y si consumo todo mi ingreso en el periodo 1, lo único que podría consumir es Y. Igual que antes, donde la diferencia entre el ocio y las horas totales era las horas trabajadas, aquí lo que tenemos es que el ahorro, ¿verdad? Es la diferencia entre mi ingreso inicial y los niveles de consumo del periodo 1, ¿verdad? Esa diferencia va a ser el ahorro. Y después de ese ahorro multiplicado por 1 más R va a ser el consumo del periodo 2, ¿verdad? Entonces, eso me da una pendiente de menos 1 más R, ¿verdad? Y tengo un punto óptimo ahí de acuerdo a las preferencias. ¿Verdad? Y así defino cuánto consumo en el primer periodo y cuánto consumo en el segundo periodo, ¿verdad? Si le pongo un impuesto, ojo cómo cambia la curva, ¿verdad? Vean aquí, aquí está el impuesto y va a ser igual como porcentaje de R, ¿verdad? Entonces, digamos, si la tasa de interés es 20%, y el TAO es del 10%, entonces en lugar de recibir el 20%, voy a recibir un, un, un 18%, ¿verdad? Porque es 10% de 20% es 2%, entonces 1 menos TAO, digamos, va a ser 0.1, 0.9 por 0.2, que sería 0.18, ¿verdad? O sea, es 2 puntos porcentuales menos, ¿verdad? Y entonces a veces lo máximo que pudiera obtener si me consumo todo en el segundo periodo, ¿verdad? ¿Qué le pasa aquí? Aquí falta el C1, ¿verdad? Eh, Entonces tengo esa línea roja. Y cambió la pendiente, ¿verdad? Porque igual, si no, si me consumo todo en el primer periodo, no cambia nada, ¿verdad? No importa el TAO. Entonces, tenemos la misma pregunta que antes. ¿Qué pasa con el impuesto? ¿Va a aumentar el consumo del primer periodo y por lo tanto los ahorros? ¿O se van a reducir? ¿O se va a reducir el consumo del primer periodo y por lo tanto van a aumentar los ahorros, ¿verdad? O aumenta el consumo del primer periodo y se reducen los ahorros, o se reduce el consumo del primer periodo y aumentan los ahorros. ¿Qué creen que va a pasar? ¿O qué va a depender? ¿O de qué va a depender? De nada. Bueno, ahí, déjalo. Steven.
Ok, ¿se podría un toque repetirme la pregunta? Ok, ¿de qué va o sea, para dónde va a ir el consumo del primer periodo óptimo con el impuesto? ¿Va a aumentar o se va a reducir? La misma pregunta que hice antes, que en el Sí, mercado laboral. dependería igual de la, Ajá, de la, de las preferencias, digamos. Bueno, ajá, exactamente lo mismo, ¿verdad? De los dos sí, efectos. exacto. Perfecto, gracias. Depende del efecto sustitución y depende del efecto ingreso, ¿verdad? Aquí el efecto sustitución hace que la caída digamos, genere una caída en la tasa por el impuesto, ¿verdad? Que hace que los ahorrantes consuman más en el presente, ¿verdad? Y entonces reduce el ahorro. O sea, como hay una caída en la tasa, entonces prefiero consumir hoy porque genero más, digamos, genero más eh, utilidad que si ahorro, digamos, y lo consumo en el periodo, en el segundo periodo, porque ahora voy a poder comprar menos cosas en el segundo periodo. Y el efecto ingreso, que es que en general voy a tener menos ingreso, entonces reduzco el consumo en los dos periodos y por lo tanto aumenta el ahorro, ¿verdad? Entonces en un caso el ahorro se reduce y en el otro caso el ahorro aumenta, ¿verdad? Entonces el efecto del impuesto sobre los ahorros es ambiguo, ¿verdad? Ahí está el caso donde el ahorro se reduce y aquí está el caso donde el ahorro aumenta, ¿verdad? Ante el impuesto. Puede ocurrir los dos casos. Eso se los dejo para la casa, ¿verdad? El mismo ejercicio que hicimos antes, hay que asumir que hay un impuesto TAO a los retornos de los intereses, o sea, utilizan la misma restricción presupuestaria, se maximiza y encuentran los valores óptimos para cada periodo. Y para este caso, ¿qué sucede con el ahorro TAO? ¿Varía o no varía? Bueno, eso se lo dejo para que lo vean con la Cobb Douglas, ¿verdad? Vamos a ver qué encuentro. Ok. ¿Qué dice la evidencia empírica? Aquí, digamos, para el mercado laboral, la evidencia empírica es súper clara, ¿verdad? Por lo menos para los países desarrollados, un impuesto sobre los ingresos principales casi no tiene efecto sobre la oferta laboral. Un impuesto sobre los ingresos secundarios, ahí sí hay, eh, 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 digamos, respuesta, ¿verdad? Y eso es consistente, no importa la metodología experimental, cuasi experimental y cortes transversales, ¿verdad? Los resultados son muy similares utilizando todas las metodologías, digamos, hay consenso. Para esto no hay tanto consenso. Una gente dice que, digamos, primero lo que se hace es, en lugar de testear, digamos, la pregunta es si aumentos en la tasa de interés aumentan los ahorros, ¿verdad? Aquí lo que se testea es si el aumento en la tasa de interés afecta el consumo, ¿verdad? Y lo que hacen para limpiarlo es el consumo de bienes no durables, para asegurarse que es el consumo del periodo 1, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, esta es una ecuación típica que se utiliza para identificar ese efecto. Ojo, aquí es el cambio, ¿verdad? Entre el consumo del periodo 1 y el periodo 2, ¿verdad? Para ver si, digamos, aumenta o se reduce dependiendo de la tasa de interés. Y entonces se enfocan realmente en cómo la tasa de interés afecta el consumo, ¿verdad? Si afecta y el consumo de los bienes no durables, ¿verdad? Como para decir, no, estoy agarrando ahorro futuro y me lo estoy trayendo al presente y me lo estoy comiendo, ¿verdad? Es más o menos la idea al tratar de identificar esa es una ecuación de euro, ¿verdad? Entonces, lo que encuentran, han corrido un montón de personas de esa ecuación y unos encuentran que los efectos, digamos, que ese sigma, este sigma de aquí, que es el coeficiente, es significativo y otros encuentran que no es significativo. Hay un paper famoso de un señor Hall del 88, ese es como de los primeros que trató de
de correr esa ecuación bien no encontró que no había efectos. Pero en estudios más recientes sí se encuentran efectos. Y un poco lo que encuentran es que el efecto de sustitución parece que es, digamos que sí que es fuerte, ¿verdad? Digamos, es ambiguo, ¿verdad? Porque si leen la sección en el libro, ¿verdad? Y está muy bien explicada, ¿verdad? Un poco lo que ocurre es que inclusive podría, digamos, algunos dicen que no tiene efecto, pero los que dicen que tiene efecto, unos dicen que tiene efecto positivo y otros dicen que tiene efecto negativo. Entonces hay una discusión muy grande. ¿Y por qué hay esa discusión grande? Es un poco más difícil, digamos, tiene todos los retos de identificar eso, de identificar que tienen, de identificar el efecto de los impuestos en el mercado laboral, ¿verdad? Tiene los mismos retos aquí, pero tiene otros retos adicionales porque el salario es fácil de observar, ¿verdad? De documentar, pero las tasas de interés para cada hogar es más complicado. Uno no sabe qué tasas de interés tiene cada hogar, a qué tasas de interés tiene acceso, porque no solamente tiene uno, sino tiene varias y podría acceder a varias, ¿verdad? Entonces, generar estos cambios, digamos, identificar esos cambios en la accesibilidad a oportunidades para tasa de interés es súper complicado, ¿verdad? Y es un trabajo bastante micro, que es complejo inclusive, ¿verdad? Entonces, tal vez es por eso, me explico, tal vez es un problema metodológico lo que ha hecho que esa respuesta, digamos, no haya consenso en esa respuesta. Si fuera metodológico, eventualmente se encontrarán los datos adecuados para responderla, pero por lo menos por ahorita no hay. Digamos, aquí esta es la ecuación del paper de Atanasios de Weber, y ahí lo que encuentran es como una relación positiva entre la tasa de interés y el consumo, ¿verdad? Y los cambios del consumo. Entonces eso sería ahora la parte de comportamiento y los impuestos. El parámetro principal para medir incidencia y pérdida de bienestar, ¿cuál era? Que era lo que decíamos, que depende, que la incidencia y la pérdida de bienestar depende de qué. Que lo dijimos 1000 veces. Era de las elasticidades. Sí, exactamente, ¿verdad? Entonces, ese es el parámetro más importante. En todos estos ejercicios, el parámetro más importante es las elasticidades. ¿Verdad? Y saber el efecto de digamos, la magnitud de las elasticidades nos permite saber cuál es la incidencia, cuál es la pérdida de bienestar. Ahorita en lo del mercado laboral y las tasas de interés también, ¿verdad? Estamos viendo cuáles son los efectos. Digamos, las elasticidades, inclusive estamos yendo más allá, ¿verdad? Porque estamos diciendo, no, tal vez inclusive no, o sea, no solamente la elasticidad puede ser grande o pequeña, sino que el signo puede variar, ¿verdad? En los dos casos, en los dos casos. ¿Verdad? Entonces, por lo menos teóricamente existe esa posibilidad, ¿verdad? Tal vez empíricamente no sé. Por lo menos no he visto trabajos empíricos que en teoría podría haber, ¿verdad? Para personas muy, muy ricas donde el efecto de los impuestos sea el contrario, pero no he visto, ¿verdad? Pero teóricamente podría. Sin embargo, ¿verdad? Errores del comportamiento podrían mediar los efectos y hacer que las relaciones entre impuestos, incidencia y bienestar no sea tan simple, ¿verdad? Un poco lo que hemos venido discutiendo antes. Entonces, por ejemplo, si el esquema de impuestos es complicado, que es un poco lo que habíamos señalado aquí en el mercado laboral, ¿verdad? Puede que no lo entiendan y
la gente reaccione con errores, ¿verdad? Debido a la atención limitada, puede ser también que no los perciban, ¿verdad? No sepan cómo usar el cupón, o si hubo cambios no lo logren hacer, o que resulte más complicado hacerla, como mencionaba Steven, negociar con el patrono algún aumento en las horas trabajadas, digamos, ignorar el cambio, porque es que voy a dejar de moverme al óptimo, ¿verdad? Y tal vez esa pérdida por el óptimo no es tan grande, ¿verdad? Entonces, y la otra cosa, el tercer argumento que es muy importante, es que la forma de presentación de los impuestos no es neutral. Y sobre todo, por ejemplo, este es un ejemplo súper relevante de ahora, porque cuando vemos casos de corrupción, la gente, por ejemplo, ahí sí se pone, como les da mucha cólera de cómo se les da uso a los fondos públicos, ¿verdad? Y entonces se hacen muchísimo más resistentes a pagarlos, ¿verdad? Y entonces, cuando hay cambios en los impuestos, tratan de evadirlos, ¿verdad? No es que llegan y empiezan a optimizar, sino, digamos, más bien van hacia lo contrario, ¿verdad? No, voy a hacer todo lo posible para no pagar impuestos así, aunque me perjudique a mí mismo, ¿verdad? O sea, llegan niveles donde eso ocurre, y también ahí está documentado. Entonces, eso es importante, ¿verdad? De tomar en cuenta a la hora de analizar los efectos. Y lo otro es que hay ciertos supuestos implícitos. Los individuos perciben correctamente el cambio en el precio debido al impuesto, y eso no necesariamente es cierto. Las reacciones de los individuos no dependen de la forma en que, digamos, en los análisis anteriores no dependían de la forma en que se enmarque el impuesto, si había habido un caso de la cochinilla, el caso de la cochinilla hace poco, ¿verdad? Todo eso afecta cómo las personas ven los impuestos y cómo reaccionan ante cambios en los impuestos, y por lo tanto también generan efectos reales sobre incidencias, sobre pérdida de bienestar, sobre recolección, ¿verdad? Etcétera, sobre todas las variables dependientes, digamos, que hemos venido estudiando hasta ahora, ¿verdad? También otra cosa importante es la falta de atención, ¿verdad? Y la prominencia de los impuestos. Los individuos solo responden a los impuestos que ven o los que se concentran. Tal vez hay impuestos que se pueden ver, pero el individuo no se concentra en esos impuestos, sino en otros, y entonces reacciona ante los impuestos a los que les está poniendo atención, ¿verdad? Entonces, bajas de elasticidades puede ser consecuencia de la falta de reacción de los individuos por la falta de atención ante los cambios en el precio, y no a la optimización individual. La prominencia de los impuestos en los precios afecta el comportamiento. Lo importante, y los individuos sí prestan atención, pero entender bien las tasas no siempre es fácil, lo que puede conducir a errores, ¿verdad? Y igual esos errores pueden generar reacciones exageradas o atenuadas. Un ejemplo, digamos, las tasas, a veces llega el gobierno y dice, bueno, voy a cambiar las tasas para los deciles más altos, y el efecto no es muy grande, pero la gente empieza a reaccionar muchísimo, ¿verdad? Porque de ahí de pronto hay toda una discusión en los medios de comunicación. Tal vez en el mercado laboral no se vea tan claro, pero por ejemplo, en mercados que son más volátiles, como la de los bienes raíces, o inclusive los préstamos, ¿verdad? Pueden reaccionar muchísimo ante noticias de impuestos.
alguna evidencia, ¿verdad? De los experimentos en laboratorio encuentran que los individuos reaccionan a la tasa promedio y no a la tasa marginal. Eso es un poco enredado, ¿verdad? Porque, bueno, o sea, en teoría debería de reaccionar a la tasa marginal, ¿verdad? ¿Cuánto voy a trabajar más y cuánto voy a pagar por la última hora que voy a trabajar, ¿verdad? Pero lo que parece es que realmente la gente reacciona ante cambios en la tasa promedio, ¿verdad? Nos responden idénticamente impuestos al consumo o al ingreso, que son equivalentes para ellos, inclusive, ¿verdad? Hay evidencia que no responden igual. Y hay errores sobre costos que se podrían contar como una reducción de los ingresos que no se toman en cuenta en la declaración, ¿verdad? Como que a veces hay cosas que podrían reducir de sus, digamos, eh, que hay características de los hogares que pueden utilizar para reducir los impuestos y no los utilizan, ¿verdad? Y eso se puede ver también como falta de atención y eso tiene implicaciones sobre algunas de las variables impositivas. Ya para terminar, un artículo en el New York Times de Duflo y de Banerjee, súper interesante. Aquí, y esto refleja mucho la reacción de la gente, ¿verdad? Sobre los impuestos, ¿verdad? Y cómo la gente percibe los impuestos y cómo creen que las otras personas van a percibir los impuestos, ¿verdad? Entonces, lo que presenta esto es, bueno, se le preguntó, por ejemplo, aquí está, se le preguntó si hay un ingreso universal mínimo, se llama Universal Basic Income, ¿verdad? Donde se le entrega eso a las personas que no tienen ese mínimo, ¿verdad? Se los lleva a todas las personas que no alcanzan ese mínimo, se los lleva hasta ese mínimo, ¿verdad? Y les preguntan si las personas pararían de trabajar o pararían de buscar trabajo, ¿verdad? Entonces, les preguntan, ante esa política, les preguntan qué haría la gente, ¿verdad? Y hay una gran diferencia entre lo que dicen, qué harían ellos con respecto a lo que dicen qué haría la gente. Entonces, por ejemplo, les preguntan si la gente ante la implementación de este ingreso universal básico, pararían de trabajar y ellos dicen que en el caso de usted pararía de trabajar y un porcentaje muy bajo dice que sí, que pararía de trabajar. Y si le preguntan, la otra gente pararía de trabajar, ahí llegan hasta un 50%. Dicen, ah, sí, el resto de la gente sí pararía de trabajar. Yo no, pero el resto de la gente sí, ¿verdad? Y hay un gran porcentaje de gente que responde eso, ¿verdad? Que responden que ellos se comportarían diferente, ¿verdad? Y esa diferencia hace una gran diferencia en términos eh, 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 de digamos, de reacción, ¿verdad? No es pequeña esa diferencia. Y eso también tiene consecuencias importantes, no tanto porque, digamos, ¿qué importa qué es lo que piensan las personas sobre otras personas si ellos no cambian? ¿Me explico? O sea, voy a ignorar totalmente, por ejemplo, esto, que es lo que ellos piensan sobre las otras personas, y me voy a enfocar en esto. Pero lo otro es también importante porque después, si creen en esto, ¿verdad? Después votan por gente que cree en eso y después las políticas no están basadas en esto, sino están basadas en esta situación, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante. Y no solamente pasa en esto sobre el ingreso mínimo universal, también si se les pregunta sobre seguridad social, ¿verdad?
si se elimina que los trabajadores tengan como requisito, dice, digamos, ¿no? Que las personas, que se requiera estar trabajando como requisito para recibir seguridad social en salud, que si la gente dejaría de trabajar y pasa lo mismo, ¿verdad? Si les preguntan sobre ellos, dicen que ellos no pararían de trabajar, pero si les preguntan sobre otra gente, dicen que sí, que de fijo que casi todo el mundo pararía de trabajar, ¿verdad? Eh, si las personas se cambiarían de trabajo, de lugar para poder trabajar, la gente dice que sí, y las otras personas, ahí no hay tanta diferencia, ¿verdad? Y opinan que sí, que otras personas también se cambiarían, ¿verdad? Y después, aquí, esto es lo que nos atañe más a nosotros, ¿verdad? Para el tema de hoy, que es las respuestas ante aumentos en los impuestos. Y entonces, si aumentan la tasa de interés, ¿qué es lo que pasaría? Entonces, si renunciarían a su trabajo, ellos dicen que bueno, que tal vez como un poquito más de un 25%, pero si les preguntan que si las otras personas renunciarían a sus trabajos, llegan hasta el 50%. Que si la esposa dejaría de trabajar, también dicen que no, mucho, ¿verdad? Si son ellos mismos, pero si son otras personas, dicen, ah, no, la reacción va a ser muchísimo más grande. Si evadirían impuestos, aquí es vacilón porque un montón dicen que, la gente dice que sí, que ellos deban, sí es importante porque es inclusive ilegal, ¿verdad? Más de un 25% dirían que si van a evadir impuestos. Bueno, eh, evadir no necesariamente es legal, pero dicen, ¿verdad? Explícitamente que los van a evadir. Y si les preguntan sobre otras personas, dice, un montón de personas dicen que el resto de las personas sí evadirían los impuestos, que trabajarían menos, también hay una gran diferencia, ¿verdad? Y que se cambiarían de un estado hacia un estado donde haya menos tasas impositivas. Entonces, eso es un poco también para ver cómo la gente reacciona, ¿verdad? Y cómo piensa que deberían de reaccionar y cómo piensan que las otras personas van a reaccionar, ¿verdad? Que son todas cosas subjetivas y que son un reflejo también de cómo reaccionan no solo hacia los impuestos, sino también hacia la parte política que determina la viabilidad o no